Quienes habéis llegado hasta aquí, habréis comprobado cómo, por primera vez en la historia del cervantismo, unas mismas fuentes documentadas explican uno a uno el contenido paródico de los 8 capítulos primeros de la novela. La perfecta sincronía de dichos capítulos con sus correspondientes del relato. La razonada y contrastada aclaración de cada uno de los mal considerados errores, enigmas o despistes cervantinos, sin olvidar la deslumbrante aclaración del final interrumpido del capítulo 8 que tanta admiración y escritos ha originado. Queda demostrado que a pesar del cuidadoso disimulo y de la calculada ambigüedad del lenguaje cervantino, la relación entre el Quijote y sus fuentes resulta apabullante. Porque además de todo eso que hemos visto, también aparecen detalles tan significativos como el pasado de Don Quijote y su personalidad y afición a los libros de caballerías. La idea del camino como eje de toda la novela, el motivo de las 3 salidas, la relación entre algunos nombres de la novela con personajes reales de la época, los nombres de Don Quijote, Rocinante, Dulcinea y Sancho, la perfecta sincronía temporal entre la aparición de los discípulos de Loyola y la de Sancho, la edad de 50 años con las que Don Quijote se lanza al camino, o los diversos autores de la obra. Resulta, como he dicho, tan apabullante que esta cantidad de detalles y de contenido haya pasado desapercibido a los muchos estudiosos de Quijote que, habrá que pensar en que gigantes o molinos nos han movido o se han enfrentado a esta realidad. El caso es que además de todos esos paralelismos y de todos esos pequeños detalles importantes que hemos citado, existen, como hemos visto en el análisis de los 8 capítulos, primero existen unos referentes que en estos 8 capítulos primero sumados son más de 400 y que sirven bien como indicadores o mojones para orientarnos sobre el lugar del contenido de la parodia, sobre el fragmento en el que Cervantes se inspira y que utiliza y que gracias a la informática hemos podido, yo personalmente he ido pudiendo encontrar, buscar la relación, puesto que estos mojones, estos referentes tan importantes son, digamos, significativos y además totalmente fundamentales. De ellos he hecho una selección esquemática que vamos a ver en el siguiente cuadro y que son una selección de fragmentos, de palabras que vienen en estos 8 capítulos primero y que hemos ido analizando poco a poco, pero para dar una idea de lo que el conjunto significa, lo he resumido en este cuadro que vemos a continuación. Relato vida. No ha muchos siglos que pasó,
Quijote, no ha mucho tiempo que vivía. Loyola era amigo de leer libros de caballerías. Don Quijote se daba a leer libros de caballerías. A Loyola se le pasaban las más noches de claro en claro sin sueño. A Don Quijote se le pasaban las noches leyendo de claro en claro. Loyola comenzó a querer imitar y obrar lo que leía. A Don Quijote llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros. Loyola decidió ponerse en efecto lo que él tanto deseaba. Don Quijote poner en efecto lo que deseaba. Las armas de los sacramentos de Loyola estaban puestas en olvido. Las armas de los bisabuelos de Don Quijote estaban puestas y olvidadas. Puesta en razón, puesto en razón. Le mudase el nombre, mudase él también el nombre. Dar con su autoridad fuerza a la verdad que en esta historia se escribe, y en el Quijote, autores de esta tan verdadera historia. Loyola se armó de las verdaderas armas. Don Quijote se armó de todas sus armas. Loyola, como hubiese leído en sus libros de caballerías que los caballeros nobles solían velar sus armas, Don Quijote, como noble caballero, según él había leído en los libros que tal le tenían, Loyola determinó de seguir su camino hasta una encrucijada y allí soltar la rienda a la cabalgadura. Don Quijote, y con esto se quietó y prosiguió su camino sin llevar otro que aquel que su caballo quería. A Loyola esta visión se le representó, a Don Quijote se le representó lo que deseaba. Loyola, las muchas dificultades y trabajo, no habiendo todo aquel día desayunádose. Don Quijote se apeó con mucha dificultad y trabajo como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Loyola ya tenían con él muchas señoras principales. Don Quijote algunas principales señoras. Loyola, ella el deseo que toda esta nuestra mínima compañía de Jesús tiene de servir entre vuestra señoría. Don Quijote, las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Loyola determinó de velar sus armas toda una noche. Don Quijote, esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas. Loyola decidió irse por todas las naciones del mundo. Don Quijote por todas las 4 partes del mundo. A Loyola los proveyeron abundantemente de cama y comida y de las otras cosas necesarias. Don Quijote proveídos de dineros y de otras cosas necesarias. Loyola, tengan por cierto y averiguado que Don Quijote tuviese por cierto y averiguado que Loyola, que era muy raras veces, Don Quijote, que eran pocas y raras veces. Loyola comenzó a decir en grito: «¡Socorredme, Señor! ¡Socorredme, Dios mío!». Don Quijote dijo: «¡Acorredme, señora mía!». A Loyola le ofreció todo favor y amparo. Don Quijote, favor y amparo. Loyola con mucha desenvoltura, Don Quijote con mucha desenvoltura. A Loyola le preguntaron quién era, de dónde venía y cómo se llamaba. A Don Quijote le preguntó cómo se llamaba. Loyola apenas había andado una legua, Don Quijote no había andado mucho.
Loyola, y viniéndole a la memoria, Don Quijote, más viniéndole a la memoria, Loyola, después de haber buen rato pensado en ello, al fin se determinó de seguir su camino hasta una encrucijada donde se partía el camino para el pueblo donde iba el moro, y allí soltar la rienda a la cabalgadura. A Don Quijote luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían, y por imitarlos estuvo un rato quedo, y al cabo de haberlo muy bien pensado, soltó la rienda a Rocinante. Loyola querer imitar y obrar lo que leía Don Quijote, por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído. Loyola, Padre mío que me engendró. Don Quijote, Padre que me engendró. Loyola, tejido tales telas y engaños, coronaron por rey a Ludovico, cristiano de Francia. En los 4 años siguientes no tratasen de enseñar al pueblo los misterios de nuestra santa fe católica, hasta que con el estudio tuviesen más conocimiento y noticias de ellos. Don Quijote, de donde también tejió su tela el cristiano poeta Ludovico Ariosto. Este libro y todos los que se hallaren que tratan de estas cosas de Francia se echen y depositen en un pozo seco hasta que con más acuerdo se vea lo que se ha de hacer de ellos. Loyola se estuvo muy sosegado. Don Quijote estuvo 15 días en casa muy sosegado. Loyola, pero con todo esto no se determinó. Don Quijote más con todo esto determinó. Loyola, tan saludable costumbre de los antiguos tiempos. Don Quijote, fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos. Loyola, delante de la imagen de Nuestra Señora, encomendándose de corazón a ella. Don Quijote encomendándose de todo corazón a su señora. Loyola, pues no tenía cuenta con su dolor y afrenta, leyes divinas y humanas. Don Quijote, no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas. Loyola, que mirase bien lo que hacía. Don Quijote, que mire bien lo que hace. Loyola, y sin esperar más, se presentó ante él. Don Quijote, y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante. Loyola comenzó a correr como un gamo por aquellos campos. Don Quijote comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento. Loyola, postrados y derribados por el suelo. Don Quijote yace por el suelo. Loyola, con la espada sacada y levantada, se le puso delante en el camino. Don Quijote, con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba ansí mismo levantada la espada. Loyola, algunas de las cuales en esta historia, con el favor divino, se contarán. Don Quijote no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará. Además de estas pruebas incuestionables y un sinfín de ellas contenidas a lo largo de las 2 partes de la novela, para demostrar que toda la obra se cimenta sobre una imitación perfecta de las fuentes, con el objetivo fundamental de denunciar la manipulación de la verdad, Cervantes
pone fin a la novela con otra de las más brillantes invenciones imaginadas, haciendo coincidir la fecha de la muerte de Don Quijote con la fecha de la muerte de Loyola. La forma artificiosa y truculenta con que Rivadeneira pone fin a la vida de Loyola en el penúltimo capítulo del libro cuarto de la vida, halla su contrapunto en las sencillas y emotivas palabras con que Cervantes pone fin a la de Don Quijote en el último capítulo de la novela. En general, como sentenciará el escribano, la muerte de Don Quijote resultó bastante anormal e impropia de un caballero andante. En ese sentido, puede apreciarse un paralelismo genérico con la muerte de Loyola, dos hombres reconocidos y famosos que mueren en sus respectivos hogares de forma sencilla y natural. Pero además, por mucho que Cervantes lo disimule, la muerte de Alonso Quijano mantiene un conjunto de soterrados paralelismos con la de Ignacio. No en muchos aspectos con la muerte de Ignacio según la edición castellana de la vida de 1583, sino tal vez con la edición latina de 1573. Es decir, Rivadeneira con la versión castellana fue amplificando y embelleciendo la muerte de Loyola, dotándola de una cantidad de detalles falsos que Cervantes va a corregir y va a reducir a la muerte de una persona normal. Veamos solo algunos de los más destacados paralelismos que Cervantes toma del libro de Rivadeneira. Pues el objetivo de este último apartado en el que estamos comentando la muerte de Don Quijote y algunos detalles generales de la obra, el objetivo es demostrar que toda la novela, tanto la de 1605 como la de 1615, desde ese primer capítulo hasta el último, está cortada del mismo paño. Que el mismo Alonso Quijano, que en el capítulo primero emergió como Don Quijote de las entrañas del relato y la vida, ahora muere en su cama tal como, según Rivadeneira, lo hiciera Íñigo de Loyola en la suya. De entrada, el epígrafe del último capítulo del Quijote coincide en lo esencial con el último del epígrafe de la muerte de Loyola. Vida. Cómo Ignacio pasó desta presente vida. Quijote. De cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte. Aunque sin referentes definitivos que sugieran la asociación paródica entre ambas muertes, ambos epígrafes informan del tránsito de los respectivos protagonistas. Pero un poco más adelante, ya casi al final del capítulo de la novela, el narrador nos informa de que el cura pidió al escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha, había pasado desta presente vida y muerto naturalmente. Comparemos el fragmento con el epígrafe de la vida. Vida. Cómo Ignacio pasó desta presente vida.
Quijote: como Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha, había pasado desta presente vida. Vemos que Cervantes ha aguardado hasta el final para construir un epígrafe prácticamente idéntico al que Rivadeneira le coloca al capítulo dedicado a la muerte de Loyola. Los dos fragmentos resultan casi idénticos: adverbio como, más nombres propios, más expresión pasar desta presente vida. La diferencia es que Cervantes precavidamente sitúa la comprometida evidencia al final del capítulo, aunque una vez apreciada pueden descubrirse otra serie de diversas analogías. En general, el narrador plantea la llegada del fin de Don Quijote como algo natural, sin privilegio del cielo, y de forma totalmente inesperada. Llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba. Lo mismo que le ocurrió a Loyola, por mucho que Rivadeneira lo colme caprichosamente de extraordinarios privilegios de una edición a otra. El narrador de la novela presenta dos opciones como causantes de la muerte de Don Quijote: o ya fuese de la melancolía que le causaba verse vencido, o ya por la disposición del cielo que así lo ordenaba. La primera, la melancolía de verse vencido, guarda mucha relación con la aflicción de Loyola por las calamidades heréticas y bélicas de la Iglesia. Vida: afligido por la turbación de los tiempos y de las nuevas calamidades de la Iglesia, y abrasado de deseo de verse con Cristo y llevarle a aquel lugar de descanso donde, con la libertad que deseaba, pudiese alabarle y gozar de su bienaventurada presencia entre sus escogidos. Quijote: estos, creyendo que la pesadumbre de verse vencido y de no ver cumplido su deseo en la libertad y desencanto de Dulcinea, le tenía de aquella suerte. Los referentes refuerzan la voluntad paródica, la sutil analogía entre la deseada liberación de Ignacio y la de Don Quijote, ambos en un estado similar de debilidad psíquica, ansiosos por alcanzar un espiritual deseo que propicia la enfermedad física y la inmediata muerte. Además de esas causas, el narrador señala otra: la disposición del cielo que así lo ordenaba, que también coincide plenamente con la de Loyola. Vida: conformándose en todo con la voluntad divina, mas él, que mejor que los médicos sabía lo que nuestro Señor quería hacer de él, quiso la voluntad divina que con su sabiduría y providencia ordena todas las cosas. Quijote: o ya por la disposición del cielo que así lo ordenaba, la fuerza del cielo que ordena todas las cosas impidió que ni en el caso de Loyola ni en el de Don Quijote los médicos pudieran hacer gran cosa. Vida: los médicos, no haciendo caso de la enfermedad de nuestro Padre, por parecerles que era la de ordinaria y sin peligro, porque por una parte la enfermedad no parecía grave y los médicos, habiéndole de propósito visitado, mostraban no tener peligro. Quijote: llamaron a sus amigos al médico,
Tomóle el pulso y no le contentó mucho y dijo que por sí o por no atendiese a la salud de su alma porque la del cuerpo corría peligro. Fue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos le acababan. A la enfermedad de Loyola no se le dio importancia por parecerles que era la ordinaria y sin peligro. El médico de Don Quijote se limitó a comunicar que a su parecer corría peligro. Son diagnósticos contrarios, aunque con idénticos resultados. El caso es que más o menos con más o menos conciencia de lo que va a suceder, ambos enfermos encaran la muerte con gran serenidad. Loyola, conociendo su cercanía, dice con grandísimo sosiego: Maestro Polanco, ya se llega la hora de mi partida de este mundo. Don Quijote oyó el veredicto del médico con ánimo sosegado. Los dos sienten un presentimiento de muerte especificado por los narradores. Loyola se lo comunica a Polanco: Maestro Polanco, ya se llega la hora de mi partida de este mundo. Y a otros compañeros: aún hubo algunos de ellos que tuvo al padre por muy temeroso por haber dicho que se moría. Don Quijote avisa a su sobrina: yo me siento, sobrina, a punto de muerte. Y a todos los demás: yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa. Vida. Maestro Polanco, ya se llega la hora de mi partida de este mundo. Aún hubo algunos de ellos que tuvo al padre por muy temeroso por haber dicho que se moría. Quijote, yo me siento, sobrina, a punto de muerte. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa. Conociendo la inmediatez de la muerte, ambos se preparan. Loyola confesóse y comulgóse y apercibióse para la muerte. Don Quijote murió después de recibidos todos los sacramentos. Sobre las 9 de la noche, Loyola cenó bien y durante un rato trató con sus compañeros de un negocio. Después, tras dormir toda la noche, vuelven en amaneciendo y hállanle casi expirando. Don Quijote, antes de despertar convertido en Alonso Quijano, durmió más de 6 horas, tanto que pensaron el ama y la sobrina que se había de quedar en el sueño. Vida. Vuelven en amaneciendo y hállanle casi expirando. Quijote, durmió más de 6 horas, tanto que pensaron el ama y la sobrina que se había de quedar en el sueño. Momentos antes de expirar, cada uno pronuncia una frase para la posteridad. Cuando al amanecer encuentran a Loyola moribundo, queriéndole dar un poco de sustancia, díceles: ya no es tiempo de eso. Cuando Sancho anima a su amo con ejemplo de caballeros que volvieron a levantarse tras la derrota, él responde: señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaños. Vida,
Ya no es tiempo de eso. Quijote, ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Las dos metafóricas sentencias contienen un ya no con el que se constata la consumación del tiempo, la asunción por ambos protagonistas de que sus respectivas existencias han llegado al fin, tal como los narradores reseñan después expresamente. Vida. Y levantadas las manos y los ojos fijados en el cielo, llamando con la lengua y con el corazón a Jesús, con un rostro sereno dio su alma a Dios, postrero día de julio de 1556, 1 hora después de salido el sol. Murió a los 65 años de su vida y a los 35 de su conversión. Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Al margen de la efectista y pinturera pose de pura invención, Rivadeneira describe el tránsito como una doble operación en la que primero se entrega a Dios el espíritu, dio su alma a Dios, y después se acaba la vida, murió. Prácticamente lo mismo dicho y con las mismas palabras, dio su espíritu, se murió, por el narrador de la novela, aunque éste añade un irónico quiero decir con el que parece resumir la supuesta operación del tránsito en una sola operación. Dice Rivadeneira, vuelven en amaneciendo y hállanle casi expirando. Quiérenle dar un poco de sustancia y díceles, ya no es tiempo de eso. Y levantadas las manos y los ojos fijados en el cielo, llamando con la lengua y con el corazón a Jesús, con un rostro sereno, dio su alma a Dios, postrero día de julio de 1556, 1 hora después de salido el sol. Esta es la pinturera narración que en parte se inventa totalmente Rivadeneira, puesto que Loyola murió en su lecho prácticamente solo. Tras abandonar la casa de los duques, Don Quijote, Sancho y sus acompañantes llegan a Barcelona la víspera de San Juan. En fin, por caminos desusados, por atajos y sendas encubiertas, partieron Roque, Don Quijote y Sancho con otros 6 escuderos a Barcelona. Llegaron a su playa la víspera de San Juan en la noche. Tal fecha de 23 de junio rompe drásticamente, tal como se ha repetido hasta la saciedad, la cronología lógica de la obra, pues siguiendo el discurrir de la novela, aproximadamente 10 jornadas antes, Sancho había recibido en la ínsula una carta fechada del duque. De este lugar a 16 de agosto a las 4 de la mañana. Si Sancho recibió en la ínsula una carta del 16 de agosto,
cómo 10 jornadas después van a llegar a Barcelona el 23 de junio. Un claro anacronismo considerado por la crítica como uno de los mayores errores u olvidos de Cervantes, que, apremiado por Avellaneda y su editor, al que entregaba capítulo a capítulo, no se quedaba con copia de lo escrito. Dicha tesis, sin más fundamento que una hipotética amnesia y una torpeza organizativa, suele aceptarse unánimemente, a pesar de que también se acepta un perceptible interés no exento de sentido por contabilizar las jornadas desde esa última fecha. ¿Por qué la crítica tradicional se empeña en otorgarle más credibilidad a la fecha aportada por el duque que a la del narrador? ¿No aparece caracterizado el duque como un personaje un tanto perverso, cínico e incluso tan guasón que la carta fechada contiene el extraordinario o anómalo dato de la intempestiva hora en que se escribe, a las 4 de la mañana? ¿No pudiera ser la equívoca cronología otra estrategia cervantina para confundir? El caso es que algunos estudiosos, como Vicente de los Ríos y Diego Perona, han llegado a poner fecha al día de la muerte de Don Quijote, aunque siempre sin contar con el error de la noche de San Juan. Así, uno llega a la conclusión que desde la primera salida de Don Quijote hasta su muerte, contando las jornadas, Don Quijote muere en el mes de enero, y el otro crítico citado llega a la conclusión de que Don Quijote fallece a finales de septiembre. Las dos fechas son absolutamente absurdas dentro del contexto de la novela, donde el verano es tan patente que algunos personajes salen a tomar el fresco para evitar el calor, etc. El caso es que ninguno de ellos ha contabilizado las jornadas a partir de la fecha del mes de junio de San Juan. Olvidémonos, pues, de todas las teorías y centrémonos en la última fecha de 23 de junio citada por el narrador. Pues resulta fascinante la forma en que Cervantes, con una especie de goteo controlado y disimulado, comienza a citar una a una las jornadas que transcurren. Comprobemos algunos ejemplos de cómo lo secuencia Cervantes. Hemos visto que en el capítulo 61 llega a Barcelona el 23 de junio, la noche del 23 de junio. Quedóse Don Quijote esperando el día. Al día siguiente, 25 de junio, capítulo 62, dice el narrador:
otro día le pareció a don Antonio. Don Antonio le muestra en su casa la cabeza encantada, después visitan una imprenta y por la tarde las galeras. Y dice el narrador, aquel mismo día ordenó don Antonio de llevarle a las galeras, desde donde presencian la captura de un bergantín angelino y se descubre la historia de Ana Félix. Nada se dice sobre lo que hace Don Quijote en los días siguientes a este último 25 de junio, aunque el narrador especifica que transcurre. De allí a 2 días partió el renegado en un ligero punto suspensivo de valentísima suma, y de allí a otros 2 se partieron las galeras a Levante, punto suspensivo. Y una mañana, saliendo Don Quijote a pasearse por la playa, de allí a 2 días, 27 de junio, parte el renegado y después, 29 de junio, parten las galeras. O sea, la mañana en que Don Quijote sale a pasear por la playa y se encuentra y enfrenta al caballero de la Blanca Luna es 30 de junio. La derrota le deprime tanto que se mete en la cama durante 6 días. Dice el narrador, 6 días estuvo Don Quijote en el lecho. Consolábale Sancho y entre otras razones le dijo, la conversación con Sancho ocurre pues el día 6 de julio. De allí a 2 días trató el visorrey con don Antonio qué modo tendrían para que Ana Félix y su padre quedasen en España. El 8 de julio, el visorrey trata con don Antonio que se marcha y al día siguiente por la mañana, 9 de julio, dice el narrador, llegóse el día de la partida de don Antonio y el de don Quijote y Sancho, que fue allí a otros 2. 2 días después, 11 de julio, Don Quijote y Sancho abandonan Barcelona e inician camino de vuelta a la aldea. Dice el narrador, se les pasó todo aquel día y aún otros 4 sin sucederles cosa que estorbase su camino. Y al 5.º día, a la entrada de un lugar, hallaron a la puerta de un mesón mucha gente. Eso es el capítulo 66. Así van transcurriendo las jornadas hasta llegar al amanecer del 22 de julio, día que llegan a la aldea de Don Quijote, capítulo 72. Son recibidos por familiares y amigos y Don Quijote acaba en la cama, donde le dieron de comer y regalaron lo posible. Y ya no se levanta, se le arraigó una calentura que le tuvo 6 días en la cama. Los 6 días en la cama nos sitúan en el 28 de julio, con Don Quijote tan indispuesto que se teme lo peor. Durmió de un tirón, como dicen, más de 6 horas, tanto que pensaron el ama y la sobrina que se había de quedar en el sueño. Del sueño despierta Don Quijote con el juicio recuperado y hace testamento. Cerró con esto el testamento y tomándole un desmayo se tendió de largo a largo en la cama. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio. Y en 3 días que vivió después de este donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Si al 28 de julio, día de la realización del testamento,
le añadimos los 3 restantes que vive, la muerte de Don Quijote se produce el 31 de julio. Por encima de los más o menos exactas coincidencias de la precisión de la genial estrategia desarrollada, la clave incuestionable sigue siendo la manifiesta voluntad de que el sofisticado mecanismo gravite en torno al 31 de julio, fecha de la muerte de Ignacio de Loyola. Se trata de una más de las tantas genialidades literarias creadas por Cervantes para finalizar la imitación perfecta de la que nos avisa en el prólogo de la primera parte de 1605. Tampoco este regalo para el humanismo universal ha visto la luz en 400 años. El silencio de la crítica nunca ha permitido que esa fecha aparezca jamás en ninguno de los comentarios hechos por el cervantismo oficial. ¿Por qué, a pesar de haberse especulado con todo tipo de planteamientos en torno a la fecha de la llegada de Don Quijote a Barcelona, a pesar de haberse llevado a cabo las más inauditas mediciones del tiempo en la novela, nunca se ha calculado el día de la muerte de Don Quijote contando desde la fecha en la que Cervantes inicia el recuento meticuloso de las jornadas, es decir, desde la víspera de San Juan en la noche? ¿A quién no le interesa este recuento? ¿A quién no le interesa comprobar que el Quijote temporalmente es una novela circular que comienza y finaliza un mismo día 31 del mes de julio? ¿Contra qué nuevos molinos, contra qué gigantes se enfrenta el legado cervantino? ¿Por qué las personas encargadas de cuidar y difundir ese legado llevan 30 años haciendo oídos sordos a un descubrimiento que aclara de un plumazo todas las preguntas planteadas por los investigadores en los últimos siglos? ¿A qué esperan para manifestarse? ¿Quiénes obstaculizan cualquier atisbo de aclaración sobre la vida y obra de Cervantes? ¿Cuántas más pruebas necesita el cervantismo oficial para reconocer la verdadera voluntad e ingenio de un Cervantes al que tanto dicen admirar? ¿Por qué privar a la monumental novela del inmenso mérito de ser a su vez un insólito compendio de ciencias lingüísticas, sociales, psicológicas, históricas e incluso periodísticas? ¿Por qué silenciar el singularísimo arte de un autor capaz de escribir a distintos niveles, para distintos grados de conocimiento y capaz de inventar un alfabeto críptico único en la historia? ¿Quién teme
al primordial objetivo de la novela, que es estimular el análisis y la comparación entre el relato y la vida de Rivadeneira. Nunca olvidéis que la exitosa biografía de Rivadeneira tuvo varias ediciones consecutivas a partir de la edición de 1583 y que de pronto se acabó con las ediciones en 1605, cuando aparece la primera edición del Quijote. Ellos siempre lo han sabido. Nadie que escriba o lea debe verse privado del mayor placer de la lengua y la literatura, de la más suculenta y original obra jamás imaginada y que se encuentra amordazada por grupos organizados e interesados en defender cuestiones ajenas a la literatura y al arte. Aquí hay una verdad. ¿Por qué no la niegan? ¿Por qué no demuestran lo contrario? La obra de Cervantes, en términos actuales, está sufriendo el mismo bullying que cualquier persona que la defienda, cualquiera que intente salir de la línea ortodoxa que ellos diseñan y sostienen con el apoyo de las instituciones que sigilosamente controlan. ¿Qué Europa democrática está dejando que esto suceda? A vosotras y vosotros, estudiosas y estudiosos del mundo, os corresponde exigir que se compruebe la autenticidad o falsedad del descubrimiento de las fuentes. Exigir que se defienda la verdad, la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.